La pena de muerte o pena capital, como se la conoce en algunos países, consiste básicamente en quitar la vida por parte del Estado a una persona que ha cometido un crimen grave, como sanción o castigo por este acto delictivo. Si bien es cierto que esta pena contradice el derecho a la vida, muchas personas consideran que es disuasiva y eficaz. En el marco en el que vivimos en el Ecuador, donde las tasas de crímenes graves han crecido enormemente, muchos hablan ya de la necesidad de la implementación de esta pena. Vamos a conocer hoy en Cultura Derecho un poco más de detalles acerca de la historia aquí en el Ecuador y en el mundo y la aplicación posible de esta pena en nuestro marco legal. Quédate con nosotros, bienvenido. Como ya lo mencionamos, la pena de muerte es una cuestión que va en contra del derecho a la vida y que incluso en muchas legislaciones va de la mano con tratamientos de tortura o de formas inhumanas de tratar a los criminales o presuntos criminales. Por ende, hay casi un consenso general a nivel del mundo de abolir la pena de muerte. En más de 170 países ya se ha quitado esta pena capital de sus sistemas legislativos. Pero pese a este consenso mundial o a esta gran idea de abolición, aún existen varios países del mundo en donde la pena capital se aplica. Y no solamente para delitos que están relacionados con los asesinatos o los homicidios, sino también para otros delitos graves como el tráfico a gran escala de drogas o incluso el terrorismo. Esto principalmente por la idea que existe, o lo que muchos consideran incluso un mito, de la disuasión de la pena de muerte. Es decir, que evita que se cometan nuevos crímenes, por el mismo miedo a la pena capital. En este sentido, por la grave crisis que vivimos a nivel de seguridad, se ha iniciado en las redes sociales esta conversación sobre la posibilidad de la pena de muerte. Pero ¿sabías que en el Ecuador ya existió la pena de muerte y que fue abolida? Te contamos un poco al respecto. El primer Código Penal ecuatoriano de 1837 estableció 19 casos para la aplicación de la pena de muerte. En 1850, el liberal Pedro Carbo presentó una propuesta de abolición de la pena capital para los delitos políticos, la misma que fue aprobada. Esta posición también fue asumida por las convenciones de 1852 y 1861, hasta que el presidente Gabriel García Moreno, entre 1861 y 1975, volvió a restablecerla en la Constitución de 1869. Si bien cuando García Moreno asumió el poder aún existía la pena de muerte, él trajo de nuevo la aplicación de la misma para delitos políticos, lo cual es algo bastante peligroso. Y no en vano, a su gobierno se le atribuyen más de 72 fusilamientos oficiales. En 1878, y en medio de las disputas entre liberales progresistas y conservadores ultramontanos, la Asamblea Nacional introdujo su abolición para los delitos políticos y crímenes comunes, exceptuando los delitos militares y el parricidio, considerado un crimen atroz. Con el advenimiento de la Revolución Liberal en 1896, se abolió tanto la pena de muerte para los delitos políticos como para los comunes, conservándola aún para los delitos militares. Luego, se consagró la inviolabilidad de la vida en la Carta Política de 1906, quedando la pena capital abolida para todos los casos en el Ecuador. Como ves, desde 1906 en el Ecuador no ha existido pena de muerte. Y es por esto que muchos consideran un retroceso, una regresión en derechos humanos, tratar siquiera de volver a hablar de este tema. Seguramente uno de los países que más conoces o más emblemáticos, e incluso el único de América que aún mantiene la pena de muerte, es Estados Unidos. En más de la mitad de todos sus estados aún se aplica este castigo. Sin embargo, se ha aplicado únicamente para los delitos relacionados con homicidio y asesinato. Ya que si bien existen algunos estados en donde la pena de muerte se considera aplicable a otros delitos como temas de drogas, por ejemplo, o también terrorismo, en la realidad, en el corredor de la muerte no existe ningún caso relacionado a pena de muerte con estos delitos, sino únicamente por homicidios y asesinatos. El tráfico de drogas, por ejemplo, está contemplado como delito capital en Florida y Missouri. El secuestro agravado, por su parte, lo contemplan bajo este estatus varios estados, como Colorado, Idaho, Illinois, Missouri y Montana. En Georgia y Missouri también entra en esta lista el secuestro de un avión, y en algunos estados se considera como posible delito capital la traición a la patria, situar una bomba cerca de un terminal de autobuses y agresiones agravadas de personas encarceladas o asesinos. En realidad, existen algunos otros delitos por los cuales se podría aplicar la pena de muerte,
Pero insisto, en la práctica no se ha dado y en el corredor de la muerte actualmente no existen casos relacionados a estos delitos que vayan a sufrir la pena capital. En el mundo aún existe la pena de muerte. En países como China, Irán, Arabia Saudita, Egipto, aún existieron en el 2022 varios reportes oficiales sobre penas de muerte ejecutadas. En China la cosa aún es muy complicada. Aún sigue siendo oficialmente el máximo ejecutor a nivel mundial, con 883 muertes confirmadas de manera oficial. Estos datos son los que China proporciona de manera abierta. Sin embargo, se cree que existen miles de ejecuciones que China no da a conocer al mundo. Sin embargo, excluyendo a China, la cifra aún sigue siendo curiosa, ya que el 90% de todas las ejecuciones por pena de muerte le pertenecen a países como Irán, Arabia Saudita y Egipto. Como podrás ver, estos países han sido criticados muchas veces por el tratamiento que le dan al tema de derechos humanos a nivel interno. Curiosamente, son quienes más ejecutan en el mundo. ¿Crees que existe alguna correlación? Déjanos tus comentarios. Como en todo debate, tenemos argumentos a favor y en contra. Vamos a revisar primero los argumentos a favor. En primer lugar, tenemos la disuasión. Muchos afirman que esto serviría para que se pueda disuadir a los criminales de cometer crímenes relacionados con la muerte, ya que existiría el miedo o el temor a recibir precisamente como sanción la pena capital. En segundo lugar, tenemos el factor economía. Muchos afirman que mantener a los criminales, por ejemplo, en una cadena perpetua o cadenas largas de 30 a 25 años, le cuesta demasiado dinero al Estado. Por ende, consideran que una solución mucho más viable a nivel económico es la pena de muerte. Esto le implicaría al Estado un gasto mucho menor. El tercer elemento es el filosófico, un argumento visto desde un punto de vista punitivo, pues para ciertos grupos filosóficos, la pena de muerte es una sanción que debe aplicarse a quien se lo merece, a quien ha cometido un acto criminal grave. Además, es una retribución social, aplicando un castigo a quien ha causado un daño grave a la sociedad. Según la Enciclopedia Filosófica de Stanford, los retribucionistas afirman que, dicho todo lo anterior, es justificado aplicar una sanción tan grave a alguien que ha cometido un crimen tan grave. Ahora vamos a revisar los argumentos en contra. El primero que se exhibe es la irreversibilidad de esta pena. Es decir, no hay marcha atrás. Una vez que se la aplica, no se puede retroceder. Y en este sentido le estaríamos quitando a una persona que cometió un error la posibilidad de resarcirse y de tener una segunda oportunidad. El siguiente argumento es la posibilidad de que estemos ejecutando a un inocente. Por ejemplo, en los Estados Unidos, desde 1973 hasta la fecha, más de 173 personas que ya fueron condenadas a muerte posteriormente fueron exoneradas a tiempo, porque se demostró que el crimen del que se los acusaba en realidad no lo cometieron. El siguiente argumento en contra es el de la disuasión. Si bien el argumento a favor de la disuasión nos indica que esto podría servir para que los criminales no cometan actos delictivos, los que están en contra afirman que esto no es cierto y que no existe ninguna prueba estadística que demuestre que verdaderamente la existencia de la pena de muerte en un sistema legislativo disuade a los criminales de cometer crímenes atroces. El siguiente argumento en contra es acerca de la aplicación de la pena de muerte en sistemas de justicia poco imparciales o poco confiables, lo cual en realidad es muy grave. Según Amnistía Internacional, existen muchos casos de penas de muerte ejecutadas en juicios evidentemente injustos, en donde se han obtenido pruebas de manera ilegal, incluso a través de medios de tortura. Otro argumento en contra es que la pena de muerte es discriminatoria. Ciertas estadísticas afirman que en la mayoría de casos de la pena de muerte se ha aplicado en personas que pertenecen a estratos económicos bajos o a ciertos grupos étnicos o raciales que se encuentran ante una desventaja ante la justicia y el sistema penal. Y el último argumento en contra es que se puede utilizar como herramienta política. En países como Irán o Sudán, la pena de muerte se ha aplicado incluso contra opositores políticos. Esto, como ya podrás imaginar, es bastante peligroso. Dadas las circunstancias en las que vive nuestro país y la conversación de las redes sociales, hemos decidido hacer este video para que tengas un poco de contexto sobre qué es la pena de muerte. Sin embargo, la aplicación de una posible pena de muerte en el Ecuador requiere un análisis penal y constitucional mucho más complejo que la sola conversación en redes sociales. Si quieres que hagamos un video sobre este tema específico, déjanos tus comentarios.
Y también cuéntanos si estás a favor o en contra de la pena de muerte y si crees que puede ayudar al Ecuador a solucionar los problemas de seguridad tan graves que vive. Esto es Cultura Derecho. Yo soy Cristian Balseca y nos vemos en un próximo video.